Por eso le quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, a Jorge Triana, ya está con nosotros, y Hamlet Almaguer. Bienvenidos, muy buena noche. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado. Buenas noches. En unos minutos más va a ingresar a esta mesa Roy Campos, precisamente también para conocer esta opinión. Hamlet, te pregunto, austeridad en el INE. Nadie se opone a que haya una democracia, por supuesto, más barata, pero escuchando los argumentos en el INE, pues también nos vienen dudas sobre los efectos denunciados respecto a la desorganización, el colapso, los embudos de actividades por la fusión, eliminación y adelgazamiento de las estructuras. ¿Va a haber un impacto por este recorte o rechazas esta postura del INE? Dejamos muy claro, Joely, desde la discusión de esta reforma electoral, que los ajustes se iban a realizar en áreas que tenían similitud de funciones. Hay una fusión de las áreas encargadas de capacitación y organización, porque desde nuestra perspectiva son funciones simbióticas y se pueden desarrollar por una sola estructura a nivel nacional. He estado muy atento a las declaraciones de los consejeros del INE. Ayer, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama tenían una entrevista bífida con un colega tuyo, Carlos Marín, y lo que más les preocupaba era la renta de los módulos. Ellos se gastan 700 millones de pesos en rentar módulos, que en el caso de Jalisco, donde soy originario, están mal ubicados, están en zonas de difícil acceso, y lo que nosotros proponemos es que se puedan colocar no en oficinas de gobierno, sino en inmuebles del dominio público, y esto incluye a las universidades, a las escuelas, al Poder Judicial, al Poder Legislativo. Decenas de miles de jaliscienses visitan todos los días la ciudad judicial, es una opción. El mayor flujo de incorporación de electores al padrón se da precisamente al cumplir los 18 años de edad. ¿Por qué no se colocan los módulos en los campus de la Universidad de Guadalajara, que tiene cerca de 200,000 estudiantes en todos sus niveles, y además presencia no solo en la zona metropolitana, sino en todas las regiones del estado? Son solamente algunos ejemplos del desarrollo de estas labores que podrían generar ahorros sustanciales. Les sugerimos también que pudieran estar en bibliotecas que tienen esa capacidad para albergar las instalaciones del INE, y no les estamos diciendo que coloquen las oficinas en el despacho del presidente municipal o del gobernador de un estado, sino en unidades administrativas a las que los ciudadanos acuden todo el tiempo a realizar toda clase de trámites. Ahí pueden encontrar, en el caso de Jalisco, igualmente las oficinas del CIAPA, el Sistema Metropolitano de Agua Potable en Guadalajara, las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, la Junta de Reclutamiento para cumplir con el servicio militar, Teléfonos de México, pueden encontrar también la oficina de telégrafos, sí, el servicio postal. Es decir, no son oficinas que dependan de una autoridad, sino un centro de servicios, y de esta manera lo vemos, pero lo que no quieren perder pues es estas rentas tan caras que están pagando. Bienvenido, Roy Campos. Ya comenzamos este debate para que te incorpores. Te pregunto, Jorge, el INE anticipó que la reforma electoral va a colapsar áreas clave para la organización de la elección nacional y las locales de 2024. ¿Coincides en que puede impactar no solamente en la realización, sino por supuesto en las consecuencias, en los resultados de la elección? Yo lo que creo es que evidentemente el objetivo es no solamente entorpecer el trabajo del Instituto Electoral, de los órganos electorales y eventualmente los resultados de las elecciones, sino sabotear su trabajo desde adentro. El llamado Plan B es una serie de pequeñas reformas que, sumadas todas ellas, por supuesto, que torpedean este trabajo, van en contra de los principios mínimos que debe tener cualquier contienda electoral, de acuerdo a nuestra Constitución, el principio de certeza, de imparcialidad, de independencia, de objetividad, de legalidad, de máxima publicidad, etcétera. Por supuesto que trastoca de manera importante la voluntad de los ciudadanos y ciudadanización que hemos tenido hasta el momento de nuestros comicios. Se elimina, por ejemplo, un fideicomiso con el cual efectivamente se pagan la renta de los inmuebles donde están ubicados los módulos y las oficinas, pero no se dice que ese fideicomiso se alimenta mayoritariamente de recursos privados, porque el INE le presta un servicio a los bancos para poder certificar los datos personales de los usuarios de la banca,
y son recursos privados que le está arrebatando el Estado mexicano, el gobierno de México, al INE, que es un órgano constitucional autónomo, y que a muchos se les olvida que al ser un órgano constitucional autónomo, pues tiene autonomía técnica, financiera, de gestión, se autogobierna y toma sus propias decisiones. En el Poder Legislativo no tenemos autoridad alguna para tomar decisiones sobre la vida interna del instituto, porque es un órgano constitucional autónomo. Para eso se creó, para que sea un órgano con plena autonomía. Meterle la mano al INE en estas condiciones es sabotear su trabajo. Hamlet, ¿es saboteo, torpedeo a la independencia del órgano autónomo del Instituto Nacional Electoral? No, el diputado Triana desconoce profundamente la Constitución. Delega la Constitución en la legislación secundaria la facultad para determinar las direcciones del Instituto Nacional Electoral, establece algunos lineamientos mínimos, pero las funciones se pueden dividir perfectamente a partir de legislación secundaria y eso pasa por el Congreso de la Unión. Se facilita la labor del instituto a través de esta reforma. Hay una participación de todos los entes del Estado, colaboración para que desarrolle sus labores. Y hay estructuras que no requieren permanencia. Te pongo un ejemplo. El personal que está dedicado a la cartografía, a delinear los distritos, pues no es necesario que esté dibujando distritos todo el tiempo. Estos ajustes se pueden realizar cada 2 años y medio cuando se acerca precisamente el proceso electoral. Sí. Con ayuda del INEGI, por ejemplo, se podría identificar cuáles han sido los flujos migratorios internos para saber la delimitación que deben de tener estos territorios, estos distritos, en las diferentes entidades federativas. Por otro lado, se equivoca el diputado Triana en el fideicomiso. El fideicomiso al que hace alusión no se destina a los inmuebles, se destina a los equipos de cómputo. Lo declaró el consejero Ciro Murayama hace algunas horas. Estás equivocado en ese aspecto. Parece que perdimos a Hamlet. Jorge, si aprovechamos para responderle a Hamlet. El fideicomiso se destina a toda la infraestructura que tiene que ver con el INE, no hay ninguna restricción de carácter legal. Se paga no solamente equipo de cómputo, sino todo tipo de infraestructura, bienes materiales y todas las oficinas que conocen los ciudadanos donde van a sacar su credencial de elector, pues están en vilo gracias a esta maltrecha reforma electoral, este plan B de venganza que se ha gestado desde la presidencia de la República y que lo que busca, dicen ellos, es generar un ahorro. Y yo diría, ¿un ahorro para qué? Un ahorro para quitarle el dinero a un órgano constitucional autónomo, un órgano ciudadano, pero para que lo administre, que ha dilapidado 2 billones de pesos en un programa de rescate de Pemex que no ha funcionado, para un gobierno que ha gastado 3.500 millones de pesos en el pasatiempo favorito del presidente, que es el béisbol, para un gobierno que se robó 12,000 millones de pesos de Segalmex, que es el doble de la estafa maestra. A ese gobierno le queremos dar ese dinero que lo administre, recursos que en este momento están siendo bien encausados. Me parece que es un despropósito. El artículo 41 constitucional, los diputados de Morena lo desconocen plenamente, absolutamente, la ignorancia es vasta, y dice claramente que el INE deberá de contar con la estructura suficiente para poder llevar a cabo sus funciones de manera adecuada. Ciertamente, la estructura orgánica se encuentra plasmada en legislación secundaria y es facultad exclusiva del legislativo el poderla modificar bajo las reglas que estén claramente plasmadas en este artículo 41 constitucional, que se está violentando con una cara dura terrible. No gana absolutamente nada el gobierno, excepto vengarse, porque su reforma constitucional no pasó, y no pasó porque no tienen mayoría calificada en el Congreso, y no tienen mayoría calificada en el Congreso porque la ciudadanía al presidente y su proyecto político le dio la espalda en las elecciones del 2021 y no les dio mayoría para poder modificar esta Constitución. Antes de ir contigo, asuman esta responsabilidad, no tienen la mayoría para modificar la Constitución, no quieran vengarse con la gente para agandallarse y atracar la voluntad ciudadana. Antes de ir contigo, Roy, brevemente, Hamlet. Sí, Joely, hay 3 fideicomisos en el INE. El diputado Triana no sabe cómo funciona el Instituto Nacional Electoral. Yo tengo la oportunidad de fungir en el equipo de representación como suplente del Poder Legislativo. Hay uno que se refiere a los equipos de cómputo y a la tecnología. Hay otro que se refiere al mejoramiento de los inmuebles. Y hay un tercer fideicomiso para el retiro dorado de los consejeros,
que por cierto, el titular del órgano interno de control, el contralor del INE, observó más de 1.500 millones de pesos que se depositaron irregularmente en este fideicomiso para el retiro dorado de los consejeros. El mecanismo tramposo fue el siguiente. Primero, le solicitaron presupuesto a la Cámara para contratar ciertas plazas. Después dejaron esas plazas vacantes durante todo el año y al finalizar el ejercicio reportaron como remanentes esos recursos y finalmente los depositaron en su cochinito VIP para el retiro dorado. La pregunta es cuántos millones de pesos se van a llevar Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama en abril como liquidación cuando salgan del INE después de más de una década que han estado ahí, Joely. Pero claramente el diputado Triana desconoce el funcionamiento interno del instituto y los fideicomisos. Roy, voy contigo. A la vista de la gente, por un lado, pues obviamente nadie va a estar en desacuerdo en los ahorros que se puedan hacer en cualquier nómina, pero más allá del ahorro, también están estas visiones que hablan de estar saboteando, como dice Jorge, o estar torpedeando la independencia del Instituto Nacional Electoral. ¿Cuál de estas dos razones vale más? A ver, la gente confía en el INE mucho más de lo que confiaba antes, ¿no? O sea, el INE sí es una institución confiable, o sea, pongámoslo así, pero el presidente es el político más confiable en México. O sea, entonces ahí tenemos unas guerras de narrativas impresionantes. El presidente la reduce al dinero y a que son opositores, conservadores y algo, y los otros también lo reducen a que está queriendo tomar algo así. Yo creo que las propuestas del presidente, muchas tienen sentido. La reforma podríamos haber defendido, la disminución de diputados, de senadores, muchas cosas podríamos haber defendido, o la forma de elegir todo. Pero se veía como un ataque casi personal contra dos consejeros, y entonces eso ya desvirtuó mucho. Yo quisiera, realmente, si hace 3 años hubiéramos tenido otro debate, otra cosa hubiera sido. Si se hubiera hecho previo a una elección intermedia para aprobar una nueva ley electoral, entonces, bueno, que se pruebe, ve si funciona, y vemos qué corregimos para una elección presidencial. Entonces, también el timing fue como muy adecuado porque ya estamos en una contienda presidencial, ya estamos en ese pleito. Entonces, uno es el momento y dos, las reformas, sí, cuando tienen mayoría calificada, leyes, todo lo que quieras, para eso del Congreso. Sí. Pero ninguna ley debe ser hecha tan de consenso como una ley electoral. Las leyes electorales son las que más se requieren consenso, porque es las reglas del juego para que haya una elección, elegir autoridad. Ahí es donde se requiere consenso. Y la historia de todas las reformas electorales ha sido que el poder cede ante los reclamos de las minorías para facilitar alternancias, para facilitar vencer al poder, que no estamos viendo en este caso. Hacia allá voy, Roy. ¿Podemos hablar de certeza en los resultados, de legitimidad, de transiciones democráticas en 2023, Coahuila y el Estado de México, que no son cosas menores, y por supuesto en el 2024, cuando el árbitro está precisamente en el centro del debate? Sí, va a haber certeza. El INE lo que le modifiquen el INE se va a organizar y va a haber elecciones y va a haber certeza. Yo estoy convencido. La intención de López Obrador al hacer este plan B no es robarse una elección, no es hacer fraude en una elección, o sea, no es tal vez tener algunas ventajas para el partido que esté en el poder, sí, y tener alguna ventaja comunicacional de él participar y poder hacer campaña. Eso, pero fuera de eso, la elección la va a ganar el que tenga más votos, o sea, yo no tengo duda, y la va a organizar el INE, y la va a organizar bien, y va a contar bien, y el próximo presidente o presidenta va a ser el que logre mayor consenso entre los mexicanos. De eso no tengo ninguna duda. Hamlet, ¿coincides? Coincido solamente en la parte en la que Roy menciona que no es la intención del presidente hacer fraude. Eso es evidente. El presidente no va a competir en esta elección. Aquí lo que vamos a encontrar, Joely, en la discusión de la Suprema Corte, y es constitucionalmente algo relevante, histórico para la nación, es un debate de ponderación de derechos entre el acceso a la información por parte de la ciudadanía, por un lado, por el otro, la libertad de expresión de quienes tienen una responsabilidad pública en cualquiera de los tres poderes, y finalmente lo que algunos opositores consideran como una indebida injerencia en el proceso electoral. La Suprema Corte va a tener
que ponderar estos tres valores en los que claramente me parece que tiene más peso el acceso a la información de la ciudadanía. Si no existieran estos debates, estos canales de comunicación, esta libertad de expresión para informarles qué ocurre en la discusión pública, qué estamos haciendo en la Cámara de Diputados, pues estaría privando a los ciudadanos del ejercicio de ese derecho. ¿Cómo se van a informar los ciudadanos si los servidores públicos no pueden hablar? Esa es una discusión muy relevante para el futuro de la democracia del país y ese va a ser el punto central de un apartado de la acción de inconstitucionalidad que ha presentado el PAN, pero nosotros vamos a estar a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine. Jorge. Bueno, aquí hay que ser muy claros. Yo coincido con Roy en cuanto a que no se busca hacer un fraude electoral. Eso se buscaba con el plan A, ¿no? Era claramente tripular una institución electoral. Con este plan B lo que se busca simplemente es entorpecer el trabajo del instituto electoral y sobre pretexto de los sueldos altos de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, pero están mandando a la calle a más de 1,000 funcionarios que tienen un sueldo bajito y que simplemente se encargan de operar las elecciones. Y los sueldos de los consejeros electorales, bueno, pues habría que modificar la Constitución para que pudieran disminuirse de manera sustantiva. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido lo que es la percepción de un funcionario público, que incluye también no nada más el sueldo, sino también las prestaciones, y se tendría que hacer un prorrateo. En esa lógica, el presidente de la República no paga renta, no paga luz, no paga teléfono, no paga ni siquiera a las personas que le asisten, ni siquiera para limpiar su casa y tender su cama. Si hiciéramos el prorrateo, por supuesto que ganaría muchísimo más que cualquier consejero electoral, incluso que cualquier ministro de la Suprema Corte. Entonces, el debate no va por ahí. El debate es simplemente pues las formas como están llevando a cabo las cosas. Nosotros creemos que son perfectibles las reglas electorales, pero las reglas electorales se tienen que cambiar de consenso, se tienen que cambiar inmediatamente después de que pasa una elección presidencial para que se ensayen en una elección intermedia y se pongan en práctica en la siguiente elección presidencial, como ha sucedido en anteriores ocasiones. Y además tiene que haber una mesa de diálogo entre partidos de oposición, porque el 100% de las generaciones de reformas electorales que hemos tenido en la época moderna de este país han emanado de partidos de oposición y han emanado de los consensos, no del autoritarismo, no de la imposición, no del odio y no del hígado, como lo estamos viendo en este momento. Entonces, ¿es un error que la reforma acabe en la Suprema Corte, más allá de los pactos, las negociaciones en el ámbito legislativo, Jorge? Yo creo que tiene que terminar ahí. Por supuesto, nosotros ya recurrimos lo que había que recurrir. Por supuesto, lo que hemos recurrido hasta el momento solamente son reformas a 2 leyes, porque el plan B no ha terminado de aprobarse. Sí. Tendremos que esperar al mes de febrero para que pueda sesionar el Senado con el resto de los ordenamientos que se modificaron. Ahorita simplemente se impugnaron 2 ordenamientos que tienen que ver con, pues ahí sí, hacer trampa, pues prácticamente la legalización de que los funcionarios públicos puedan salir a echarle porras a su gobierno en pleno proceso electoral con cualquier pretexto, modificando el concepto de propaganda gubernamental y violentando la Constitución de manera abierta y cínica. Entonces me parece que esa parte es muy abusiva y sí, se tendrán que ponderar derechos en la Suprema Corte de Justicia, pero cuidado, y aquí lo claro, las impugnaciones que llevemos a cabo no solamente van a ser en la Suprema Corte. Hay un cúmulo de agravios constitucionales y que tienen que ver con temas estrictamente político-electorales que tendrá que resolver el Pleno o la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y también vamos a recurrir ahí, y si es necesario, a instancias internacionales. Hamlet. No, la Suprema Corte de Justicia va a confirmar la reforma en el Plan B. En mi anterior intervención yo consentía que hay un punto de debate constitucional. El diputado Triana lo manifestó a su manera, pero es este debate entre la ponderación del acceso a la información, la libertad de expresión y los límites en una campaña o proceso electoral. Pero tenemos precedentes en cuanto a los ajustes presupuestales de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad relativas ya a reformas electorales a nivel estatal, en los que se aplicó el principio de austeridad y existió confirmación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, lo único que tienes que tomar esos precedentes y ratificar en sus términos esta legislación. Yo leí. Roy.
A ver, mira, por cierto, Hamlet, yo estoy de acuerdo, justo, yo menciono que esa es una de las intenciones, pero si yo tuviera que decidir, yo permito la de que a ver, todo funcionario hable, o sea, que defienda su proyecto, Claro, ¿verdad? Que hay una libertad ahí, como es en el mundo entero, por cierto. O sea, aquí de claro. alguna manera se restringió en algún momento por algunas razones, por quejas de quien sea, y a lo mejor se hizo indebidamente, ¿no? Y hoy seguramente si hay un debate, ese debate va a ser que, a ver, gobernadores, alcaldes, presidentes puedan hablar, porque sí, pues de alguna manera, ni modo que los calles, no nomás por libertad de expresión, derecho político al defenderte, ¿no? Defenderte de calumnias, defenderte de cosas. Yo creo que yo sí votaría por esa cosa. Mi problema sigue siendo el momento en el que se hace, el momento que se hace y la Ok. simplificación del debate. La simplificación, que se simplifique. Yo prefiero que se decida en la Suprema Corte a que se defienda en la calle. O sea, ¿por qué? Porque el ciudadano, son Claro. cosas muy complicadas para que se entiendan totalmente. Yo creo que requieren estudio, requieren análisis, requieren ver la Constitución, requieren ver el derecho internacional y que algunas gentes que sí entiendan, sea, a final de cuentas, nos fijan las reglas. Son las reglas muy importantes, son las reglas del juego político de este país, son las reglas que eligen a nuestras autoridades. Yo creo que no estamos haciendo un debate para que en la calle a ver quién junta más gente gane. O sea, es un asunto que se debe decidir con todas las de la ley y acatarlo, como dice Hamlet, lo que diga la Suprema Corte se acata. Hoy por hoy ya se habla de que ya están las precampañas al interior de Morena. Vemos los promocionales en las redes personales de, evidentemente, el canciller Marcelo Ebrard, de Claudia Sheinbaum, incluso de Adán Augusto. Hoy ya comenzaron, pero el Instituto Nacional Electoral incluso le jala ahí la cuerda al presidente de Morena. ¿Se está excediendo o es lo correcto? Si en todo caso ya estamos en precampañas, Roy. A ver, para mí, sí, en este caso, en el caso de la carta de Mario Delgado, yo creo que tiene razón, porque le manda una carta a los gobernadores de Morena para decir atiendan a los aspirantes de Morena. O sea, ¿no? Imagínate que el del PRI también le mandara a ellos atiendan a los aspirantes del PRI. Creo que ahí sí se existe. No, en la otra parte, en la de promoción, yo creo que es válido. Creo que las leyes que existen hoy son bastante restrictivas, generados por una desconfianza total, ¿no? Se hizo un INE muy caro porque cada vez se le fueron agregando cosas ante la desconfianza que teníamos. Creo que hay una razón en que el INE se puede disminuir de dinero, está muy caro, a lo mejor no tanto y no tan excesivamente. Si le buscamos, vamos a encontrar cosas, vamos a encontrar gastos excesivos, muchas cosas como en cualquier institución. Creo que el irse a estirar la liga hasta casi disminuirlo tanto puede ser un exceso de cambio en este momento, Sí. pero, pero sí, yo creo que no nomás los de Morena, creo que todos podrían hacer campaña, promoverse, visitar, hablar en medios. Es una democracia, o sea, permítanles hacer, y si les va, también es un riesgo que se den a conocer tan pronto, es un riesgo porque también se les puede atacar y encontrar cosas, que cada quien tome su riesgo, ¿no? Pero sí, la carta de Mario, creo que sí hay una razón, porque dice a los gobernadores de Morena, juega del lado nuestro, no juegues del lado de la población total. Como llegaste por Morena, juega para los de Morena. Claro, Creo que ahí sí hay Mario decía que Bueno, era a los militantes, que no fue a los gobernadores, pero vaya, ahí viene el juego de palabras, pero al final tienen acceso a los recursos públicos. Jorge, vamos contigo. Bueno, yo coincido, ¿eh? Yo creo que también cualquier funcionario público en uso de su derecho podría expresarse, nada más que aquí quiero hacer una aclaración. Ustedes recordarán esta frase, cállese señor presidente, cállate chachalaca. Esta la dijo Vicente Fox en el marco de la elección del año 2006, refiriéndose al populismo y una serie de indirectas que ciertamente le enviaba al candidato en ese entonces, Andrés Manuel López Obrador. Terminó la elección y lo primero que se hizo fue buscar al PRD de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El PRD que controlaba a Andrés Manuel López Obrador, y decirle qué te molestó de la elección. Y entre el catálogo de molestias que tenía el candidato era que los funcionarios públicos se expresaran libremente. Por eso se cambió la Constitución, por eso se cambiaron las reglas que ahora no le gustan al presidente de la República. Eso es lo que no se vale, el doble rasero, la hipocresía, la doble moral, el doble discurso. Como la chachalaca ya es otra, ya no les acomoda el grito, pues es lo que no se vale, ¿no? Eso es lo que no se vale. Entonces no hubiéramos cambiado nada. Gran parte de lo que se está cambiando, tanto en lo que se quería cambiar en el plan A como en este plan B,
emana de exigencias del partido de Andrés Manuel López Obrador, exigencias además creo yo legítimas en su momento, pero no se vale, no es válido, me parece hasta mezquino y burdo que quieran ahora retroceder y regresar las cosas como estaban, porque ahora ya están en el poder y en el gobierno y así les conviene. Eso es lo que no se vale, quieren tomar ventaja de una reforma legal. Pero digamos, como dicen los economistas, ceteris paribus, en un asunto completamente constante, sin cambios, creo que lo ideal en una democracia, coincido con Roy, es que se expresen libremente todos los ciudadanos, incluyendo a los funcionarios públicos. Para eso, con esto concluyo, hay que modificar la Constitución. No se puede hacer a través de una reforma ley secundaria. Es lo que nosotros estamos, por supuesto, impugnando ante la Suprema Corte. Hamlet. Bueno, Joely, el diputado Triana desconoce el principio pro homine. La jerarquía normativa no es aplicable cuando una norma es más expansiva que la otra. Si la ley secundaria está protegiendo el derecho de acceso a la información de la ciudadanía y la libertad de expresión de los servidores públicos, en ese caso el neoconstitucionalismo indica que se debe de atender a la norma que sea más expansiva, además porque hay un mandato en el artículo 1 constitucional. Pero me da gusto que los tres estemos de acuerdo en que este candado se deba de eliminar. Yo estoy seguro que la Corte, por esa razón, lo va a confirmar. Segundo, alguna precisión sobre lo que mencionaba Roy. Los gobernadores, Roy, por reforma estatutaria celebrada en el último Congreso Nacional de Morena, son consejeros también, son parte del movimiento y son, por supuesto, militantes. Segundo, lo que le está pidiendo Mario es que guarden un principio de neutralidad. Esto abona precisamente a que no se utilicen recursos públicos para alguna postulación o aspiración. Y finalmente, pues una gira de los aspirantes del PRI sería inútil por dos razones. La primera es porque solo tendrían que visitar dos entidades, Coahuila y el Estado de México, y muy pronto las van a perder. Y segundo, porque no van a presentar candidatos en 2024. Claudicaron sus aspiraciones a postular candidatos a la presidencia y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y las intercambiaron por postulaciones en el Estado de Coahuila y el Estado de México. Había que preguntarle a los aspirantes del PRI, de la Madrid, algunos senadores que mencionaban que querían competir por la presidencia, ¿qué piensan pues sobre esta concertación entre las cúpulas de la coalición Va por México, en las que el PRI claramente se convierte en una rémora del PAN? Para concluir, porque veo que estás hasta sonriendo, Roy, y a Triana ya se le va a acabar además el tiempo. Concluimos contigo, Roy. Oye, no, lo que yo decía es que el PRI le enviara a esos 22 gobernadores de Morena, diciendo, oigan, van a ir, por favor, facilítenlo. O sea, no le ganó a los de Morena. Pensé que a los suyos. Oye, no, pues, pero no es eso, pues no son tuyos. Una vez que gobiernas para todos. Y la otra es, el PRI sí tiene Durango, te faltó mencionar. Hay un priista, Esteban Villegas. Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo creo que le tenemos que dar más espacio a este debate. Roy Campos, Hamlet Almaguer, Jorge Triana, muchísimas gracias por contrastar las ideas de manera respetuosa, escuchar al otro, pero sobre todo, escuchar no necesariamente la misma opinión que tenemos. Muchísimas gracias por este debate. Muy buena noche. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.